motivo del lanzamiento de Montevideo Wi-Fi. Ya están ubicados en la mesa la señora Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose, señora Ministra de Turismo, Lilian Quechichán, señor Intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, señor Presidente de Antel, ingeniero Andrés Tolosa, autoridades nacionales, departamentales y municipales presentes, representantes de la empresa Uno Wi-Fi, representantes de la prensa, señoras y señores. En primera instancia, para dar comienzo a esta actividad, vamos a realizar una lectura muy resumida del convenio a firmarse entre la Intendencia de Montevideo y Antel. El mismo, en su aspecto, su parte medular, dice lo siguiente: Ciudad Wi-Fi. Mediante este convenio se comenzará a ofrecer conexión Wi-Fi de forma gratuita en la ciudad, lo que sumará una nueva prestación tanto a la ciudadanía como a los turistas que llegan a Montevideo. Esto significa un hito en la gestión, ya que la mayoría de los espacios públicos de Montevideo contarán con conectividad gratuita. Los puntos de conexión estarán disponibles en distintos lugares que tengan uso recreativo y de esparcimiento, tales como plazas, gimnasios al aire libre, parques y la Rambla. Hasta aquí, como dije anteriormente, una lectura resumida de este convenio que a partir de este momento invitamos a firmar al Intendente de Montevideo y al señor Presidente de Antel. Firman el ingeniero Daniel Martínez y el señor Presidente de Antel, ingeniero Andrés Tolosa. Es de destacar que se ha firmado este convenio el señor Gerente General de Antel, así como también el Secretario General de la Intendencia de Montevideo. El reconocimiento a quienes han trabajado desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, desde el Ministerio de Turismo, desde el equipo de gobierno de la Intendencia de Montevideo y, por supuesto, desde el directorio de Antel para la concreción de este convenio. Que, por supuesto, si ustedes están de acuerdo, podríamos sellar con un fuerte aplauso. Muy bien, vamos rápidamente a dar comienzo a la parte oratoria y en primera instancia vamos a invitar a hacer uso de la palabra al Intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez. Hola. Bueno, muy bien. La verdad que uno vive sacando cosas y firmando cosas, pero hay cosas que la verdad que le alegran. Creo que todos nos alegran el alma, pero esta es una que en particular nos alegra el alma. Vamos a hacer una breve presentación, pero bueno, también contarles un poco la historia de esto, ¿no? Porque obviamente nada crece espontáneamente, por lo menos en lo que hace a los seres humanos, y creo que en este tema, aparte de haber sido un compromiso de campaña, era un tema que logramos transversalizar y trabajar a nivel de todo el Estado y también con el sector privado de una forma muy transversal, logrando, reconocer la importancia que tiene hoy por hoy todo lo que hace al acceso a la información y a dar servicios en un país muy digitalizado, con números increíbles de acceso, ni que hablar en el caso de los niños a través de las ceibalitas como a través de lo que son los celulares inteligentes, con una cobertura a nivel de todos los sectores sociales más que destacable. También, no solo lo que se refería a lo que son los ciudadanos de Montevideo o los uruguayos que puedan venir de otras partes del país a Montevideo, sino la importancia que tenía dar cobertura territorial en corredores turísticos y las principales plazas de la ciudad y lugares de circulación de turistas, que era también sin duda un derrame más que positivo a nivel de lo que es las políticas turísticas.
pero también fue pensado, como decíamos, pensando en todos los montevideanos. No alcanzaba tampoco cubrir determinados barrios o cubrir solo lugares turísticos. Por lo tanto, como vamos a ver, tuvimos un especial acento en lograr dar conectividad a lo largo y ancho de todo Montevideo, cubriendo lugares, teniendo una equidad territorial que ha sido patrimonio de lo que han sido las políticas de Montevideo, al menos en los últimos 26 años y medio. Bueno, muy bien. Pero vamos a hacer una breve presentación. No sé quién tú, ahí está. Ahí es más fácil mirarlo acá. Como bien ven ahí, digamos, queremos hacer tecnología con foco en las personas, en las ciudadanas y ciudadanos. Tanto esto que estamos haciendo hoy como lo que ha sido el lanzamiento, los dos foros de ciudades inteligentes, hemos buscado no solo desarrollar el Internet de las cosas y, como bien planteamos acá más adelante, generar también valor agregado para que uruguayas y uruguayos generen tecnología, sino además pensar en el conjunto de los ciudadanos y utilizar la tecnología como una herramienta para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad y los datos abiertos a todos los ciudadanos. La transversalidad, que está reflejada acá, que la destacamos, la eficiencia del monitoreo ciudadano, con la participación que genera soluciones más eficientes. Queremos que los ciudadanos nos cuestionen, queremos que los ciudadanos tengan información de lo que se está haciendo a nivel de Montevideo en particular y tengan acceso a en qué situación está cada trámite, cada expediente. Ni que hablar el tema de los datos de servicio abiertos, poder ser controlados por los ciudadanos. Destacar el papel de Antel, porque como yo decía, esto fue un proceso muy transversal en el cual trabajamos con el Ministerio de Turismo para que nos dijeran qué zonas eran aquellos que necesitaban desde el punto de vista turístico para dar wifi y un servicio a los turistas, pero trabajamos con Antel de una forma absolutamente abierta, de forma de trabajar no buscando qué gana Antel o qué gana la Intendencia, y también con el sector privado, con la empresa privada, sino buscar todos juntos trabajando en una forma de lograr el mejor resultado para los ciudadanos. Esto sin duda nos va a permitir miles de cosas, porque a través de la red de Antel, a través del acuerdo que firmamos justamente con Antel, vamos a poder tener todo el sistema de saber, de control de si los contenedores están llenos o vacíos, para hacer los mejores circuitos de recorrido de los camiones en base a la realidad de lo que pasa en los contenedores, el control de los parques libres y darle información para que a nivel de información a los ciudadanos sobre qué parking tienen lugares o no, el tema del control de flota, o sea, todo lo que hace a la mejor funcionamiento de la Intendencia. Ni que hablar todo lo que estamos haciendo, que ustedes conocen, en cuanto al Centro de Gestión de Movilidad, que tiene un importante manejo de información, tanto a la hora de las cámaras como de los sensores que cuentan y nos dan datos para poder tomar las mejores políticas de movilidad, y en este caso se suma los 500 espacios Wi-Fi a lo largo y ancho de toda la ciudad. También está lo que a su vez hemos ido agregando en este acuerdo, que es que Antel instalará equipos de telecomunicaciones en los espacios públicos de la ciudad, la realización de un conjunto de proyectos de investigación y desarrollo que nos permitan seguir potenciando el derrame del conocimiento en todos los ciudadanos. Y después, la importancia de que la Intendencia participará en un programa de cercanía digital desarrollado por Antel, profundizando esas sinergias que buscamos realizar, la transversalidad entre diferentes sectores de la cuestión pública y en este caso a nivel de la Intendencia. Y creo que empezar por esto, que es el Descubrir Montevideo, una marca turística de Intendencia en colaboración con los privados, de punto de partida va a brindar estos 100 primeros puntos de Wi-Fi. Y comenzaremos con 10 puntos que crearán una senda Wi-Fi con foco en rutas turísticas, y ahí hay algunas de las aplicaciones que podrán ustedes estar viendo. Y luego, para no estoy siendo rápido, porque si entramos en detalle en cada punto se nos va el tiempo, un poco el mapa de lo que va a ser la cobertura de Wi-Fi libre en diversos puntos de la ciudad. Como ven, hay una alta densidad de puntos en áreas turísticas, Ciudad Vieja, pero también hemos buscado, y centro, pero también hemos buscado cubrir el conjunto de la ciudad
llevando a prácticamente a cuanta plaza más o menos significativa de la ciudad, llevar la conectividad. Obviamente no estamos hablando de que nadie va a bajar Netflix, ¿no? con este Wi-Fi, obviamente, pero sí tener un acceso en un tiempo limitado y con una carga limitada, pero que permita, desde que el ciudadano controle o sepa que está su trámite, controle lo que está pasando en su barrio, pueda acceder a la información en base a la transparencia, a los datos abiertos que manejamos de la Intendencia y que, bueno, algunos fueron comenzados en la Intendencia porque hoy es la ministra de Industria, y lo mismo ni que hablar los turistas, tener todo tipo de información al sistema de transporte, bueno, y todo lo que hace a lo que el ciudadano tiene derecho a saber con rapidez y eficiencia. Y por eso, sin pretender entonces dar más tiempo, sí dar una presentación general. Ahí al final tiene algunos datos que nosotros decíamos que involucra la conexión de Wi-Fi que estamos dando, pero ante todo la alegría. Esto era mucho más que un compromiso de campaña. Yo creo que es dar un salto de calidad como ciudad, tanto para los ciudadanos como para esa potencialidad de ciudad turística y abierta al mundo que queremos hacer. Son pasos que tal vez sean pasos de gigantes, porque bueno, la verdad que al principio cuando lo pensamos de una forma mucho más humilde, pero creo que en colaboración con el sector privado y en colaboración con Antel y con todo el Estado hemos logrado dar un paso que creo que nos pone a la ciudad de Montevideo en vanguardia, por lo menos a nivel latinoamericano, dando un servicio que sin duda potenciará lo que es la participación de los ciudadanos, la solución de los problemas de la gente, pero también abrirá esas posibilidades de profundizar Montevideo ciudad turística, que sin duda tanto derrama en la economía del país y de Montevideo en particular. Así que, como decíamos, día de fiesta. Vamos a continuar y vamos a invitar a hacer uso de la palabra el señor presidente de Antel, ingeniero Andrés Tolosa. Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que también estamos muy contentos de estar hoy acá con firmando este convenio. En primer lugar, corresponde un agradecimiento a todo el equipo de trabajo que han avanzado en este convenio, han redactado el convenio y así hemos llegado a este buen puerto, que en definitiva lo importante, lo más importante es el trabajo del Estado con el Estado en poder avanzar en este tipo de convenios que aprovechen las capacidades de cada uno, que aprovechen las infraestructuras existentes ampliamente desarrolladas en el Estado, y en particular este convenio tiene, más allá de bueno, lo que más se ve, que es la conectividad Wi-Fi, los puntos de conectividad Wi-Fi, tiene todo el apoyo de Antel en el convenio para poder desplegar todo lo que es la conectividad, el despliegue de distintos servicios para toda la ciudadanía de Montevideo, tanto sea semáforos, cámaras, que son muy importantes, distintos tipos de cámaras con distintas calidades. Antel va a poner toda la infraestructura para eso. Otro tipo de aplicaciones de Internet de las Cosas que también sabemos que se van a ir desarrollando en base a esto. Y también, por supuesto, la conectividad para los sitios Wi-Fi que van a estar disponibles con la posibilidad del uso 15 minutos diarios para cada ciudadano de Montevideo. Además, por supuesto, este tema quiero resaltar que esto es posible por lo que ha sido el despliegue de telecomunicaciones de banda ancha en Montevideo y en todo el país, por supuesto, de Antel en los últimos años. Ha permitido que tengamos hoy ya el 75% de los hogares de Uruguay conectados a Internet. Y el 50% de los hogares ya están conectados por fibra óptica, o sea, son más de 600.000 hogares conectados en todo el país por fibra óptica. Eso nos pone en un lugar a nivel mundial entre los 5 países con este tipo de indicadores a nivel del mundo. Ya no es en América Latina, que somos amplios líderes.
También nuestra conectividad en lo que es banda ancha móvil está en los primeros planos a nivel mundial. Tenemos niveles de cobertura poblacional por encima del 90% y también nos ubican en los primeros 10 países en este tipo de cobertura banda ancha móvil de cuarta generación. Esto es gracias sí, al gran despliegue que se ha hecho, sobre todo de la fibra óptica en los últimos años. Y bueno, y es lo que da la base para justamente utilizar estos servicios, dar servicios tipo el Wi-Fi en espacios públicos, pero también las cámaras, como hoy está usando con el Ministerio del Interior, las cámaras de seguridad de alta calidad que permiten, esa calidad solo es posible por ese tipo de conexiones. También quiero hacer notar que, por supuesto, que estamos trabajando ya en convenios de este tipo con otras intendencias del interior. En particular en Maldonado estamos muy avanzados porque para la temporada va a estar disponible, ya fue anunciado cámara de seguridad también en Maldonado, todo en base a la infraestructura de Antel que le va a dar soporte a ese tipo de servicio y con servicios similares de Wi-Fi y con otros de Internet de las Cosas con las intendencias de Paysandú, Salto, Río Negro y Colonia. Ya estamos comenzando a trabajar, así que esto va a tener un alcance, Antel va a dar el apoyo para todo el país. Así que bueno, nuevamente agradecer a todos y resaltar la importancia de este convenio que va a dar sin duda un servicio para todos los ciudadanos de primera. Así que muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente Antel, ingeniero Andrés Tolosa. En el marco de este convenio y del Día Mundial del Turismo, Montevideo Ciudad Wi-Fi agradece la iniciativa de la empresa Uno Wi-Fi y vamos a invitar a un representante aquí al estrado para hacer uso de la palabra. Bienvenido el señor Mario Sánchez. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir este lanzamiento. Realmente es un motivo de orgullo como empresario y como ciudadano de este país y un montevideano que esto esté llegando a este punto de realidad. Creo que también cabe un agradecimiento a alguien que hizo que Uno Wi-Fi comenzara, y es a la gente de la ANI, que en determinado momento me presentaron a un emprendedor que tenía una buena idea diciéndome que Mario precisa un apoyo para lograr la parte comercial. Y así empezamos hace casi 3 años, Gustavo Zambuja, co-creador de la empresa, y yo, a trabajar como todo emprendedor en Uruguay, haciendo de todo, visitando bares, restaurantes, tratando de convencerlos de que nuestra solución de valor agregado del Wi-Fi les podía servir a ellos para complementar el Wi-Fi que daban. En estos 3 años hemos crecido casi a 10 personas, más de 180 puntos de Wi-Fi instalados, no solo en Uruguay, sino que también arrancamos fuera de fronteras, muy bien posicionados en Paraguay, con más de 61 puntos, y habiendo iniciado operaciones comerciales en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Caribe. Así que gracias a la gente de la ANI por aquella vez que me presentó a alguien, gracias a la Intendencia por haber confiado en un emprendimiento uruguayo, por haber confiado en que podíamos aportarle valor agregado al proyecto de Wi-Fi que ellos tenían en su control y en su seguimiento. Y gracias a Antel por toda la colaboración que ha tenido en este desarrollo. Fue una labor bastante ardua poner puntos en la calle, conseguir la luz, la internet, contratiempos nunca son los correctos. Bueno, quiero contarles un poco una particularidad del software o cómo va a ser los métodos de conexión. Básicamente esa va a ser la pantalla que van a ver las personas cuando se conecten. Van a tener disponible 2 modalidades de conexión, una identificándose con el perfil de Facebook u otra llenando un pequeño formulario donde se les va a pedir mail, edad, sexo y país. Luego de esto pasa a la segunda pantalla que ven ahí, que es el botón de aceptar términos y condiciones cumpliendo con la normativa que corresponde. Una de las particularidades de nuestra plataforma es que esta conectividad es única, o sea, nosotros logramos identificar a la persona asociada al dispositivo
y no va a tener que volver a conectarse en ningún otro punto de la red. Automáticamente cuando llegue a otro punto va a tener disponible internet y eso a su vez nos permite hacer control del tiempo de uso, control de ancho de banda y control de contenido, para que no se vea aquel contenido que la Intendencia defina que no es el correcto para ver. Luego de esto van a pasar a tener una página de bienvenida que en este caso se ha elegido por parte de la Intendencia que sea el portal Descubrir Montevideo, donde tiene información muy interesante tanto para ciudadanos como para turistas. Y lo que buscamos es que esta nueva plataforma sea un canal de comunicación para llegar a la gente y un poco como dice el eslogan de nuestra empresa, porque conectados somos uno. Gracias. Muy bien, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora ministra de Turismo, Liliana Quechichiara. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto compartir esta mesa y saludarlos especialmente en el nombre del intendente, de Elizabeth Villalba y de la presidenta de la Corporación Turística de Montevideo en este Día Mundial del Turismo en el que Montevideo tiene un peso tan importante y en el que lo que estamos haciendo ahora es un salto en calidad fantástico para lo que le tenemos que ofrecer a los visitantes y ni que hablar a los ciudadanos. Y lo segundo, permítanme cada vez que participo de un evento de esta naturaleza decir que es sabio el pueblo uruguayo que dejó en manos del Estado a una empresa como Antel, sino muchas de las políticas que hoy estamos haciendo hubieran sido imposibles. Gracias al pueblo uruguayo una vez más. Y por supuesto que Antel ha estado a la altura de esa confianza que el pueblo uruguayo le dio, estando, como bien decía el presidente hoy, en la vanguardia de lo que ofrece a nivel de América Latina, y eso sí será importante en este siglo XXI, y ni que hablar cuando alguien elige un destino turístico. Hace unos años era el champán y las rosas en la habitación del hotel. Hoy, sin ninguna duda, es la conexión, porque vienen a trabajar y aunque no vengan a trabajar necesitan esa conectividad que hoy está sobre la mesa y que nadie quiere renunciar. Para el Ministerio de Turismo ese es un momento importante en el sentido de que algunos de los espacios, como son la avenida 18 de Julio, como es la peatonal Pérez Castellano, como es la Plaza Zavala, la Plaza Independencia, la Plaza Constitución, como es ese lugar ya icónico de Montevideo, que es el cartel de Montevideo en la Rambla de Josito, y en la Rambla a lo largo de los espacios públicos recreativos, tener conexión de Wi-Fi es realmente un paso muy grande. Pero también nos reconforta que el Casaballe tenga conexión a Wi-Fi, que las plazas de los barrios, porque no hay destino turístico si no tenemos una sociedad integrada y si los ciudadanos de esa ciudad no se comprometen con esta actividad. Así que de verdad me parece de un equilibrio fantástico que creo que representa un poco lo que queremos hacer los que tenemos que diseñar las políticas públicas. Y creo que además es muy importante que cuando se conecten puedan entrar a esa página de Descubrir Montevideo, porque hoy también la información para los turistas en una ciudad que a veces nosotros la vemos pequeña, pero es una ciudad enorme y que por suerte hoy ofrece un conjunto de actividades. El fin de semana pasado hubo 82 espectáculos artísticos en los teatros de Montevideo. Algunos no lo pueden creer, pero de verdad hoy Montevideo y el Uruguay todo ofrece mucha cosa y es bueno tenerla rápidamente en la información de los turistas. Así que para nosotros es un gusto estar acá. Felicito al intendente por haber tenido esta iniciativa. Reconozco que el Ministerio de Turismo debía haber estado más presente y nos comprometemos a poder seguir extendiendo esto, se lo digo al sector privado. Creo que ahora el Ministerio tiene que jugar un papel y me comprometo a poder sentarnos a conversar a ver si podemos extender este convenio. Muchas gracias a todos. Gracias, señora ministra de Turismo. Muy bien, vamos a cerrar la parte de oratoria en la presentación en este lanzamiento de Montevideo Wi-Fi, invitando a hacer uso de la palabra a la señora ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose. Bueno, acá la mesa me está presionando diciéndome lo que tengo que decir. No sabe por qué. Nos ponemos de acuerdo siempre.
No, la verdad, un gusto estar en esta casa. Muchísimas gracias por la invitación y una enorme alegría porque un poco sumando y sin tratar de integrar lo que se ha dicho por parte de mis compañeros, cuando recién lanzamos el proyecto de fibra óptica al hogar, era muy difícil entender para la gran mayoría de los uruguayos, o nos parecía que era muy difícil entender cuál iba a ser el impacto de lanzarlo. Y pensábamos solamente en la velocidad. Y a partir de un determinado momento, y me interesa mucho contar eso ahora, nosotros empezamos a decir, miren que no estamos haciendo el proyecto de fibra óptica al hogar para que bajen el video de YouTube más rápido. No es un tema de que sea más rápido, que es más rápido. Es un tema de preparar a Uruguay para el futuro. Y por eso, primero los hogares, primero la gente. Y por eso ese enorme esfuerzo que hicimos todos los uruguayos por una inversión impresionante que ahora posiciona a Uruguay en un lugar mucho más importante que un lugar en un ranking. Porque el lugar en un ranking es muy importante, porque nos vende, porque atrae inversión, porque atrae industrias conexas, porque facilita otras industrias que ni nos imaginamos. Cuando vienen empresas a filmar y a producir audiovisual en Uruguay, se encuentran con una infraestructura de telecomunicaciones que les facilita la vida. Y eso es muy importante. Eso sucede en muchas otras empresas. Cuando Antel construye un data center, empiezan a venir por el data center empresas que empiezan a considerar Uruguay de otra manera. Y eso es lo importante de construir infraestructura y infraestructura pública, porque la construcción de infraestructura previa a la demanda cambia las condiciones del entorno y al cambiar las condiciones del entorno favorece el desarrollo de lo productivo que está y de lo que vendrá que no sabemos. No sabíamos lo que iba a pasar, pero presentíamos, porque veíamos otras experiencias en el mundo, que lo importante no era el videíto de YouTube, lo importante era construir valor, que se da en esta aplicación, que permite un acceso temporal en distintos puntos, se da en las cámaras de seguridad. No podría estar el sistema de seguridad del Ministerio del Interior si no tuviéramos fibra óptica al hogar, porque esa enorme cantidad de banda ancha disponible en los barrios, en los lugares donde están las cámaras, no podría estar. Y todo lo que vendrá que no sabemos, una buena industria audiovisual nacional y muchas otras cuestiones conexas a esto, porque el desarrollo del turismo nos ayuda a sostener el tejido de pymes de Uruguay, fundamentalmente, que nos ayuda a sostener el tejido industrial, que nos ayuda a proyectar hacia el futuro. Así que esta es una aplicación más de esa infraestructura. Bienvenida a las empresas que construyen valor sobre eso y ojalá sean muchos más por un Montevideo inteligente, repleto de ciudadanos inteligentes. Así que muchísimas gracias. Gracias, señora ministra de Minería, gracias, señora ministra de Turismo, señor intendente de Montevideo, señor presidente de Antel. El reconocimiento a todas y todos los que han trabajado desde los distintos organismos involucrados, desde el directorio de Antel, desde el equipo de gobierno de la Intendencia de Montevideo y quienes han trabajado desde los distintos ministerios. Para finalizar, en la persona de Elizabeth Villalba, directora de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, Carlos Ballesti, director de Turismo del Ministerio de Turismo, feliz Día Mundial del Turismo para todas y todos aquellos que están involucrados en el tema. Hasta luego. Cancela, ¿no? No la cancela, para ahora. Sí. Apaga el celular. A la primera que llegue.